Introducción. El capitán Siktar de la nave Vaunis Geraisen de la Confederación Galáctica había visto muchas cosas extrañas durante sus 300 ciclos de exploración espacial, remolinos cuánticos que doblaban la realidad misma, seguros seres de 6 dimensiones que existían simultáneamente en múltiples líneas de tiempo porque no, pero nada, absolutamente nada lo había preparado para el horror de presenciar un llanto humano. ¿Qué está haciendo en las nebulosas llameantes? El primer oficial Pax se preguntó. Sus 4 ojos se abrieron de par en par con alarma mientras miraba la pantalla de visualización. La antena de Siktar se movió nerviosamente. Creo que los humanos lo llaman llanto. El puente se quedó en silencio. Los 7 oficiales de diferentes especies se giraron para mirar a su capitán. Expresiones que iban desde la confusión hasta el terror absoluto. ¿Es peligroso? El teniente Greg susurró el clic de su exoesqueleto metálico mientras se movía incómodo. Una pregunta justa. Pensamientos. La Confederación había hecho contacto recientemente con humanos. Esas extrañas criaturas bípedas del planeta trazado que llamaban Tierra, de lo que Sakar entendió, se las consideraba una especie menor, primitivas, emocionales y completamente normales. ¡Oh! ¡Qué equivocados estaban! Protocolo de seguridad Alfa 9. Sektar dijo. Selló firmemente la cámara diplomática. Nadie entra ni sale hasta que entendamos qué está pasando. Señor oficial de comunicaciones. Vela intervino. Su piel luminiscente palpitaba de ansiedad. ¿No deberíamos ayudar a la embajadora Nora? Parece estar en apuros. Siktar resopló. Un hábito que, por desgracia, había adquirido de los humanos. Eso es exactamente lo que quieren que pienses. Vela, recuerda tu entrenamiento. Los humanos son impredecibles. Esto podría ser el preludio de un ataque. Un ataque. Pax levantó una ceja. La humana está sola en una habitación sin nada más que sus credenciales diplomáticas y una taza de ese líquido marrón que consumen. Café. Siktar corrigió automáticamente. Y sí, potencialmente un ataque. ¿Has olvidado el incidente de Ginebra? Todos en el puente. El incidente diplomático se estremeció. Nadie habló del incidente de Ginebra. Siktar se volvió hacia Greg, abrió la transmisión de vigilancia a aumento máximo en el rostro del humano. La pantalla parpadeó y de repente estaban viendo un primer plano del rostro de la embajadora Nora, un líquido claro fría de sus ojos corriendo por sus mejillas en riachuelo. Su respiración era en jadeos irregulares y sus hombros temblaban con cada respiración. El fascinante oficial científico Telk murmuró ajustándose las gafas con un tentáculo. Sus cuerpos expulsan el exceso de solución salina cuando experimentan estados emocionales intensos, bastante ineficiente. ¿Realmente está armado? Greg preguntó con voz tensa. Talco inclinó su cabeza bulbosa. Desconozco la composición química. Parece ser principalmente agua con trazas de minerales y proteínas. No es inmediatamente dañino, pero no podemos descartar propiedades patógenas adaptativas. Siktar terminó con gravedad. Recuerda la sesión informativa sobre fluidos corporales humanos. Otro escalofrío colectivo recorrió a la tripulación del puente. Sir Vela dijo vacilante. Según mi base de datos cultural, los humanos a veces lloran cuando reciben malas noticias. Siktar frunció el ceño. ¿Qué malas noticias les hemos ofrecido? Un acuerdo comercial estándar de clase C con términos generosos para una especie de su nivel de desarrollo. Quizás ese sea el problema. Pax sugirió secamente. Quizás se sienten insultados por un clase C. Parecen tener un sentido inflado de su importancia en el cosmos. El comunicador de Siktar vibró. Bajó la mirada y sintió que sus 3 corazones se aceleraban simultáneamente. Mensaje del alto mando, anunció. Su voz se redujo a un susurro. Ultravioleta de prioridad. El puente quedó en un silencio sepulcral. Ultravioleta de prioridad solo significaba una cosa, una amenaza existencial para la Confederación. Pásalo a mi canal privado, ordenó Sear, retirándose a su puesto de mando. El escudo de privacidad translúcido cobró vida a su alrededor cuando accedió al mensaje. El rostro demacrado del almirante Seivenar apareció con una expresión aún más severa de lo habitual. El capitán Siktar, el almirante, dijo sin preámbulos. Nuestros sistemas de monitoreo han detectado un desarrollo preocupante en su intercambio diplomático con los humanos. Sí, el almirante, el embajador humano, está exhibiendo el comportamiento de llanto que tenemos. Contuvo la situación y contuvo al almirante. Soltó una carcajada sin ningún tipo de humor. Idiota, ya es demasiado tarde. Sektar sintió que su exoesqueleto se enfriaba. No lo entiendo. Nuestros psicólogos en NOP han estado analizando las respuestas emocionales humanas desde el primer contacto. Hemos descubierto algo inquietante.
El almirante se acercó a la cámara. Cuando los humanos lloran, capitán, significa una de dos cosas. O están experimentando angustia personal o Sicard incitó al almirante cuando hizo una pausa o están a punto de eliminar una amenaza. La voz del almirante era mortalmente seria. ¿Sabías que los humanos a veces lloran antes de entrar en combate, antes de ejecutar prisioneros, incluso antes de destruir civilizaciones enteras? En sus registros históricos del dilema del capitán, la antena de Sicard se aflojó por la sorpresa. Eso no puede ser correcto. Oh, lo es. Tenemos evidencia de sus propios archivos culturales. Lo llaman lágrimas de guerra o alguna tontería por el estilo, pero el patrón es claro. Las lágrimas humanas no son un signo de debilidad, capitán, son una advertencia. Sicard volvió a mirar la pantalla donde la embajadora Nora seguía llorando en silencio en la cámara diplomática. Parecía tan inofensivo, tan vulnerable, y aún así, ¿qué deberíamos hacer, almirante? Averigüe qué desencadenó esta respuesta de inmediato y prepare sus sistemas de defensa por si acaso la comunicación termina. Sear dejó solo con sus pensamientos durante exactamente 3 segundos antes de que la voz urgente de Pax lo interrumpiera. Yakin, el humano solicita hablar con usted directamente. Sictar respiró hondo, recomponiéndose antes de desactivar el escudo de privacidad. Hablaré con ella desde aquí. Conéctela. El rostro surcado de lágrimas de la embajadora, Nora apareció en su pantalla privada. Sus ojos estaban verdes. Una respuesta fisiológica que hacía que los humanos parecieran aún más alienígenas de lo habitual. Capitán Seketar, dijo, su voz sorprendentemente firme. Disculpe mi despliegue emocional. Acabo de recibir noticias de la Tierra. Las garras de Sictar se clavaron en su silla de mando. ¿Qué noticias, embajador? Se secó los ojos con un paño pequeño. Mi hermana acaba de tener a su bebé. Ahora soy una hormiga. Me envió las primeras fotos y simplemente me sentí abrumado. Lágrimas de felicidad. ¿Sabes? Sictar no sabía que su especie se reproducía mediante la dispersión de esporas. El concepto de vínculos familiares era puramente académico para él. Lágrimas de felicidad, repitió lentamente. Estás llorando porque estás contento. Sí, Nora sonrió, causando que más líquido se derramara de sus ojos. Lo siento si te preocupé. Las emociones humanas pueden ser complicadas. De hecho, Sear dijo con cuidado. Bueno, felicitaciones por el éxito reproductivo de tu hermana. ¿Continuaremos nuestras negociaciones mañana cuando te hayas estabilizado? En realidad, Nora dijo que su expresión cambió sutilmente. Me gustaría discutir los términos de tu propuesta. Ahora he tenido algunas ideas sobre la designación de clases. Sicr sintió un escalofrío recorrer sus placas dorsales. Esto fue exactamente como el almirante había advertido. Las lágrimas luego. El ataque antes de que hagamos eso. Dijo tratando de mantener su nivel de voz. ¿Puedo preguntarle algo, embajador? Una pregunta cultural. Nora asintió. Por supuesto. ¿Es cierto que los humanos a veces lloran antes de ir a la batalla? La expresión del embajador registró sorpresa. Luego algo que podría haber sido diversión. Bueno, esa es una pregunta complicada. Algunos humanos podrían. Sí, las emociones se intensifican en situaciones peligrosas. ¿Y el llanto alguna vez se usó como una maniobra táctica? Ahora definitivamente parecía divertida. Capitán, ¿estás preguntando si lloramos como una estrategia militar? La posibilidad se ha plantado. Sicard admitió rígidamente para su alarma. El embajador Nora comenzó a hacer una extraña vocalización rítmica. Sus hombros temblaron. Le dio un momento para reconocerlo como risa. Lo siento, dijo jadeando en busca de aire, pero eso es lo más gracioso que he escuchado desde que hicimos el primer contacto. No, capitán, no usamos nuestras lágrimas como armas. Sicard no estaba convencido. Entonces, ¿por qué? Si se me permite preguntar, ¿su especie tiene un dicho sobre las lágrimas de cocodrilo? Nuestras bases de datos indican que esto se refiere al llanto engañoso. La risa de Nora se calmó. Eso es solo una expresión. Viene de un viejo mito que dice que los cocodrilos, depredadores terrestres, lloran mientras comen a sus presas. Significa que alguien finge ser ese cuando no lo son. ¿Admites que el llanto puede usarse engañosamente? Sictar presionó. Bueno, sí, algunos humanos pueden fingir lágrimas para manipular a otros, pero bueno, lo sabía. Sictar se volvió triunfalmente hacia su tripulación. El almirante tenía razón, capitán, dijo Nora. Su voz adquirió un tono que él no había oído antes.
Pareces tener una idea errónea sobre las lágrimas humanas. Te aseguro que mi llanto fue simplemente una respuesta emocional a noticias personales. No tiene nada que ver con nuestras negociaciones. Entonces no te importará si lo posponemos hasta mañana, replicó Siktar. Por razones técnicas. Nora, bien, mañana es. Pero capitán, debes saber que el gobierno de la Tierra Unida está muy interesado en actualizar al menos a un acuerdo de clase B. Creemos que nuestras contribuciones tecnológicas, particularmente en el campo de la computación cuántica, justifican mejores condiciones. Siktar congeló la computación cuántica. Se suponía que los humanos estaban al menos a 50 ciclos de descifrar los algoritmos de entrelazamiento cuántico. Si ya habían logrado avances en ese campo, lo tomaremos en cuenta. Logró decir, hasta mañana, embajador. La conexión terminó. Siktar se desplomó en su silla. El señor Pax se acercó con cautela. ¿Cuáles son sus órdenes? Duplicar el equipo de seguridad a nivel diplomático, díjose que con gravedad. Y consígame todo lo que tenemos sobre las capacidades humanas de computación cuántica. ¿No creen su explicación sobre el llanto? Pax preguntó. Siktar miró la pantalla en blanco donde había estado el rostro de Nora. Ya no sé qué creer, pero de una cosa estoy seguro. Esas lágrimas significan algo, y quiero averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras la tripulación del puente se apresuraba a cumplir sus órdenes, Sequear no podía evitar la sensación de que habían subestimado gravemente a estos extraños seres que filtraban agua. Si los humanos podían manipular sus propias funciones biológicas para obtener una ventaja estratégica, ¿de qué más eran capaces? Y, más importante, ¿de qué lloraba realmente el embajador Nora en sus aposentos? Más tarde, ese mismo ciclo, Sikar accedió a los archivos clasificados de xenobiología sobre humanos. La mayoría era información estándar, formas de vida basadas en el carbono, sistema reproductivo binario, esperanza de vida promedio de menos de 100 ciclos, patéticamente corta, en realidad. Pero había un archivo adicional que no había notado. Antes de que se añadiera hace solo 2 ciclos, su clasificación de seguridad era tan alta que incluso él, un capitán de nave espacial, necesitaba usar su anulación de emergencia para acceder a él. El archivo se titulaba simplemente Guerra Emocional Humana. Los dedos de Siktar se cernían sobre la pantalla. De verdad quería saber una parte de él, la parte que había sobrevivido 3 siglos de exploración espacial confiando en sus instintos. Le gritaba que borrara el archivo y recomendara la terminación inmediata de todo contacto con humanos. Pero otra parte, el científico y explorador que lo había llevado a esta carrera en primer lugar, necesitaba entender. Abrió el archivo. Horas después, se sentó en la oscuridad. La única luz provenía de las estrellas que pasaban como un rayo por su ventana mientras el horizonte ilimitado mantenía su posición en la órbita de la Tierra. La información que había leído era perturbadora a un nivel que apenas podía comprender. Los humanos no solo lloraban, reían, gritaban y susurraban. Todo su sistema de comunicación estaba plagado de subtextos emocionales que podían cambiar por completo el significado de sus palabras. Podían decir una cosa mientras querían decir otra. Podían mentir no solo diciendo falsedades, sino manipulando cada aspecto de sus patrones vocales, expresiones faciales y lenguaje corporal, y lo más aterrador de todo, podían formar vínculos emocionales con cualquier cosa, no solo con su propia descendencia, parejas, sino con miembros de especies completamente diferentes, objetos inanimados, incluso construcciones teóricas como la justicia o la libertad. La base de datos diplomática había clasificado a los humanos como moderadamente peligrosos. La misma clasificación que el bórax que respira metano y que ocasionalmente explotaba cuando se sobresaltaba. Pero este archivo sugería algo mucho peor. Sugería que los humanos eran bombas de tiempo emocionales capaces de apegarse a causas y luego luchar por esas causas con un fervor que desafiaba a todos. El interés propio lógico, un timbre en su puerta interrumpió su espiral de pensamientos cada vez más perturbadores Gritó Pax. La revelación secreta del embajador entró en la habitación, su exoesqueleto brillando la luz de las estrellas. Señor, hemos completado el análisis de los patrones de comunicación de la embajadora Nora. Y es preocupante, señor. Durante su explicación sobre la descendencia de su hermana, detectamos microfluctuaciones en su tono de voz consistentes con un engaño. Siktar sintió que se le helaba la sangre. Estaba mintiendo sobre el bebé. No podemos estar seguros. Pax admitió que las manifestaciones emocionales humanas son complejas, pero definitivamente había algo que no nos decía.
¿Qué hay de las afirmaciones de computación cuántica que parecen ser genuinas? Hemos interceptado transmisiones de la Tierra que confirman que han logrado avances significativos en el campo. Son mucho más avanzados de lo que nuestra inteligencia sugería. Seketir se levantó y se dirigió a la ventana, observando el planeta azul verdoso que se encontraba debajo. Desde aquí parecía tan pacífico, tan inofensivo. Pax dijo en voz baja, ¿qué opina de todo esto? Ha estudiado psicología Zenop. Su primer oficial guardó silencio un largo momento. Señor, creo que estamos presenciando el surgimiento de una especie como ninguna que hayamos conocido antes. La mayoría de las razas espaciales logran avances tecnológicos mediante la progresión lógica y la supresión de las respuestas emocionales, pero no los humanos. No, los humanos parecen estar impulsados por sus emociones. No avanzan a pesar de sus sentimientos, avanzan gracias a ellos. Access se acercó y eso los convierte impredecibles de maneras que no estamos equipados para manejar. Siktar asintió lentamente. Necesitamos informar esto al alto mando. Recomendamos una reevaluación completa del nivel de amenaza de la humanidad basada en el llanto. El tono de Pax tenía una nota de escepticismo. Podrían pensar que estamos exagerando, no solo llorando. Sakar corrigió, sino que representa el llanto. Una especie que aprovecha la energía emocional en lugar de suprimirla. Una especie que podría ver nuestra confederación lógica y ordenada como... ¿Cómo es esa frase humana? Ah, sí, un blanco fácil. Una alerta de prioridad brilló en su comunicador antes de que Pax pudiera responder. Siktar frunció el ceño ante el mensaje. La embajadora Nora está solicitando una reunión de emergencia. ¿Quiénes son nosotros ahora a esta hora? ¿Por qué dice que es urgente? Algo sobre una propuesta que lo cambia todo. Siktar se enderezó el uniforme. Parece que estamos a punto de descubrir qué significaban realmente esas lágrimas mientras se dirigía a la cámara diplomática. Sakar no podía quitarse la sensación de que estaban parados en un precipicio, de que el futuro de toda la Confederación podría depender de lo que la embajadora Nora estuviera a punto de decirle y en algún lugar en el fondo de su mente, una nueva y surgió un pensamiento inquietante. ¿Y si la mayor arma de los humanos no fuera su tecnología, sino sus lágrimas? La cámara diplomática lucía diferente por la noche. La iluminación ambiental había cambiado para adaptarse a los ritmos circadianos humanos, proyectando un suave resplandor dorado que le recordó a Saktar, incómodamente, el atardecer en su mundo natal, la hora en que emergieron los depredadores. La embajadora Nora se puso de pie cuando entró y Siktar notó de inmediato que algo había cambiado. Su postura era más recta. Su mirada clara y enfocada no quedaba raso del despliegue emocional que había sumido a toda la nave en crisis apenas unas horas antes. «Capitán», dijo, extendiendo la mano en el ritual de saludo humano que aún le parecía extraño. «Gracias por recibirme con tan poca antelación». Seketir rozó a regañadientes su miembro con el de ella, reprimiendo un escalofrío ante la extraña calidez de la piel humana. Mencionó una propuesta urgente, embajador. «Por favor, siéntese», señaló las sillas ergonómicas diseñadas para adaptarse a las diversas fisiologías de la Confederación. «Lo que voy a compartir con usted no está oficialmente aprobado por mi gobierno». Alarmas resonaron en la mente de Saktar. Está actuando de forma independiente. Eso, viola el protocolo 7 de la diplomacia, hace que Nora levantó una mano, pero después de nuestra conversación anterior me di cuenta de que algo se había perdido en la traducción entre nuestras especies. Algo importante. Siktar se acomodó en la silla, posicionando sello para una salida rápida si es necesario. La red de empatía Pax y 3 oficiales de seguridad esperaban afuera armados con armas de supresión no letales. Él había insistido en la precaución. A pesar de la objeción de Nora de que enviaba el mensaje equivocado, estoy escuchando, dijo con cautela. Nora respiró hondo. El gobierno de la Tierra Unida no sabe que les estoy diciendo esto, pero estamos al tanto de la amenaza braxiana. La antena de Sikar se disparó involuntariamente. Los braxianos eran una especie guerrera del borde exterior que actualmente participaba en una guerra en las sombras con la Confederación. Su existencia estaba clasificada al más alto nivel. Ninguna civilización de clase se debería tener esa información. «No sé qué eres, por favor». Nora interrumpió. «No insultes mi inteligencia, capitán. Hemos estado monitoreando las comunicaciones braxianas durante casi 5 años. Sabemos que están planeando una gran ofensiva contra la Confederación y sabemos que estás perdiendo». Siktar la miró sin palabras. La situación con los braxianos era de hecho terrible, peor de lo que la mayoría de los ciudadanos de la Confederación se daban cuenta,
Pero ¿cómo podrían los humanos saber eso? Por eso estaba llorando antes. Nora continuó suavemente. No por el bebé de mi hermana, aunque tuvo un el mes pasado. Sonrió brevemente. Recibí un mensaje codificado de la Tierra. Los Vraxianos han acelerado su línea de tiempo. Vienen, capitán, mucho antes de lo que su alto mando anticipa. La mente de Siktar se aceleró. ¿Era esto algún elaborado engaño humano, una estratagema para ganar influencia en las negociaciones comerciales? ¿O lo más inquietante de todo era que estaba diciendo la verdad? Aunque lo que dice sea cierto, preguntó con cuidado, ¿qué tiene esto que ver con nuestras negociaciones? Una civilización de clase, sé como la tuya, no tiene nada que ofrecer contra una amenaza como los Vraxianos. La expresión de Nora se endureció ligeramente. Esa designación de clase, sé es precisamente el problema. Capitán, tu confederación ha subestimado gravemente a la humanidad. Empiezo a sospechar, murmuró Sequear. Déjame mostrarte algo. Nora sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Contiene las especificaciones técnicas de un sistema de armas que hemos desarrollado. Lo llamamos la red de empatía. Colocó el dispositivo sobre la mesa entre ellos. Era un cubo metálico común y corriente, no más grande que una cápsula de nutrientes. Un arma. Sikar la miró con recelo. Introduciste de contrabando un plano de arma en mi nave. No es un arma tradicional, ni un arma. Aclaró que los Vraxianos operan como una mente colmena. Correcto. Sus redes neuronales están interconectadas a través del entrelazamiento cuántico, lo que les da una coordinación perfecta en el campo de batalla, pero los deja vulnerables a fallos en cascada del sistema. Sakti sintió que se le formaba un nudo frío en el tracto digestivo. Esa información era incluso más clasificada que la existencia de los Vraxianos. Si los humanos la habían obtenido de alguna manera. La red de empatía. Nora continuó explotando esa vulnerabilidad. Pero en lugar de destruir su conciencia, hace algo que sus científicos probablemente nunca consideraron. Les hace sentir lo que todo. Sus ojos adquirieron una intensidad que hizo que Saktar quisiera retroceder. Cada emoción en el espectro humano se transmitió directamente a su red neuronal de transformación vraxiana. Alegría, tristeza, esperanza, miedo, amor. Se inclinó hacia adelante. Empatía. Sikar casi rió. Quieres derrotar a los guerreros más despiadados de la galaxia, volviéndolos emocionales. Esa es tu gran estrategia. Funcionó en la nave exploradora vraxiana que entró en nuestro sistema solar el año pasado. Nora dijo en voz baja. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. ¿Qué dijiste? Una nave exploradora vraxiana rompió nuestras defensas externas hace 13 meses. La capturó intacta. La tripulación se rindió después de la exposición al prototipo de red de empatía. Pero eso es imposible. Susurró Siktar, los Vraxianos nunca se rinden. Se autodestruyen antes de ser capturados. Estos no. El rostro de Nora se suavizó. Ahora viven en la Tierra. Nos ayudan a refinar la tecnología. 2 de ellos incluso han solicitado la ciudadanía. La mente de Seatar luchó por procesar esta información. Los Rexianos, el azote de los 3 cuadrantes galácticos, viviendo pacíficamente entre los humanos, desafió todo lo que sabía sobre la especie. ¿Me estás diciendo? Dijo lentamente. Que usaste las emociones humanas como arma. No un arma. Nora corrigió una cura. Los Vrayanos no son inherentemente malvados, capitanes tan vacíos. Su mente colmena despojó la individualidad y la emoción para maximizar la eficiencia militar. Simplemente les devolvimos lo que habían perdido. Siktar miró el pequeño dispositivo en la mesa con una nueva comprensión y miedo. ¿Por qué me dices esto? Porque necesitamos tu ayuda. La voz de Nora se volvió urgente en nuestra inteligencia. Sugiere que los Vraxianos lanzarán su ofensiva principal dentro de 60 días y las redes de empatía, pero nuestros sistemas de entrega no tienen el alcance o la velocidad para desplegarlo de manera efectiva en territorio rexiano. Tus naves. ¿Quieres que la Confederación despliegue un arma humana no probada contra nuestro enemigo más peligroso? Siktar no pudo evitar la incredulidad de su voz basándose solo en tu palabra. No en la mía. Resultados. Revisa tus bases de datos, capitán. Las incursiones rexianas cerca de la Tierra se detuvieron abruptamente hace 11 meses. Ahora están evitando todo nuestro sector. Siktar miró su panel de datos y rápidamente accedió a la base de datos táctica. Ella tenía razón. El patrón vraxiano mostró una clara evasión de la región de la Tierra durante el ciclo pasado que atribuyó. Se trata de un reposicionamiento estratégico, pero si lo que decía era cierto, tendría que consultar con el alto mando. Dijo finalmente. Por supuesto. Nora asintió. Pero hay algo más que debería saber, algo que podría ayudarlos a tomar una decisión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
La red de empatía se diseñó originalmente como un dispositivo médico para ayudar a las víctimas de trauma a procesar las emociones. Hacer que funcionara en los Braxianos fue en realidad un accidente. Sonrió con tristeza. No somos guerreros por naturaleza, capitán. Incluso nuestras armas comienzan como herramientas de curación. Siktar consideró sus palabras con atención. ¿Podría ser esta la explicación de la contradicción humana? Una especie que avanza a través de la emoción en lugar de a pesar de ella. Una última pregunta, embajador. ¿Esas lágrimas de antes eran realmente por la descendencia de su hermana o por lo que sabía que se avecinaba? La ofensiva braxiana. Nora lo miró con una expresión que no pudo interpretar. Ambas, dijo en voz baja. Lloré por mi sobrina, nacida en un mundo que pronto podría estar en guerra, y lloré por todas las vidas humanas, braxianas y de la Confederación, que se perderán si no detenemos este conflicto antes de que comience. Sus ojos brillaron de nuevo. Eso es algo que tu especie, quizás aún no lo entiendan. Podemos llorar por personas que no conocemos, por tragedias que aún no han sucedido. Duelo preventivo, murmuró Sikar, fascinado a pesar de sí mismo. Exactamente. Nora se inclinó sobre la mesa y colocó la mano sobre su apéndice en un gesto que debería haberle repelido, pero que, por alguna razón, no lo hizo. Nos ayudará a salvar a su gente, capitán. La cámara diplomática se quedó en silencio mientras Sikar tomaba la decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. 3 ciclos después, Siktar se encontraba en la cubierta de observación de la nave insignia de la Confederación, la Vigilancia Eterna, observando cómo se cargaban los transmisores de red de empatía modificados en las naves de despliegue junto a él. El almirante Sebnar parecía considerablemente menos demacrado que durante su última comunicación. Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto, dijo el almirante, con las mandíbulas chasqueando pensativamente. Basando toda nuestra estrategia de defensa en la tecnología de una especie que pierde agua cuando está feliz, llora por muchas razones. Seketar se corrigió sorprendiéndose con su tono defensivo. Felicidad, tristeza, miedo, empatía, incluso al experimentar belleza o comprensión profunda. En realidad, es una adaptación evolutiva bastante eficiente para el procesamiento emocional. El almirante le dirigió una mirada. Mirada extraña. Has pasado demasiado tiempo con los humanos. Quizás el capitán lo había hecho en las semanas transcurridas desde aquella noche con la embajadora Nora. Seketer se había sentido cada vez más fascinado por la cultura humana, su arte, su música, sus extrañas consecuencias galácticas, sus rituales de apareamiento y sus estructuras familiares. Todo ello impregnado de una resonancia emocional de la que carecían las creaciones de su propia especie. El primer escuadrón de despliegue está listo. El almirante anunció un oficial de comunicaciones, en camino al nexo de mando braxiano en el cúmulo Cygnus. El almirante Exie Banar asintió. Procedan según lo planeado. El tencio en el puente era palpable mientras veían partir al escuadrón. El plan era a la vez simple y audaz. Las pequeñas naves penetrarían el espacio braxiano y desplegarían los transmisores de la red de empatía en lugares clave de todo su territorio. Una vez activada, la red inundaría la mente colmena braxiana con todo el espectro de emociones humanas. Según los científicos humanos, el efecto sería como un amanecer que irrumpiría en un mundo que solo había conocido la oscuridad. Los braxianos individuales comenzarían a experimentarse como seres separados capaces de elección y conexión personal, o los transmisores fallarían. Los braxianos aniquilarían al escuadrón y la Confederación habría perdido su mejor oportunidad de evitar una guerra total. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que sepamos si está funcionando? El almirante Exie Banar preguntó a los humanos. Dijeron que los efectos deberían ser detectables a los pocos minutos del despliegue. Sikar respondió, pero podría tomar varios ciclos para que la conciencia emocional se propague por completo a través de su red. El almirante gruñó, asumiendo que funcionaba. Sikar entendió el escepticismo. Lo había sentido él mismo hasta que presenció la demostración de prueba en los braxianos. Capturados. Retenidos en una instalación segura de la Confederación, la transformación había sido notable. Seres que alguna vez fueron poco más que drones de ataque biológico habían desarrollado personalidades individuales casi de la noche a la mañana. Habían comenzado a hacer preguntas, a expresar preferencias, a formar relaciones con sus guardias. Uno incluso lloró cuando se le mostraron imágenes de la destrucción que las fuerzas braxianas habían causado en toda la galaxia. Un llanto braxiano. Si Sikar no lo hubiera visto con sus propios 4 órganos visuales, nunca lo habría creído posible.
El escuadrón de despliegue informa de una inserción exitosa. El oficial de comunicaciones anunció que todos los transmisores estaban colocados y activados y que no había bajas. Un murmullo recorrió la tripulación del puente. Ahora esperamos. El almirante Exievar dijo con gravedad que no tuvieron que esperar mucho. Solo 30 unidades después, los sensores de largo alcance detectaron actividad inusual en todo el espacio braxiano. Las naves estaban cambiando de rumbo, rompiendo la formación. Los patrones de comunicación estaban cambiando de su habitual estructura jerárquica rígida a algo más caótico. ¿Qué está pasando?, exigió el almirante. Parece que la estructura de mando braxiana se está disolviendo. La oficial táctica informó que sus voces se superponían en confusión. Las naves individuales están actuando de forma independiente en lugar de en grupos coordinados. ¿Se están preparando para atacar? Negativo. La mayoría de las naves parecen estar manteniendo la posición o regresando a sus bases. Y señor, estamos captando señales de comunicación inusuales. ¿Qué tipo de señales? El oficial táctico parecía desconcertado. Un señor de poesía. Parecen estar transmitiéndose poesía entre sí. El almirante Exevar se giró hacia Siktar con la mandíbula abierta. La poesía. Nes, Siktar no pudo evitar reírse entre dientes. Los humanos dijeron que el despertar emocional podría manifestarse de maneras inesperadas. Aparentemente, los braxianos están descubriendo el arte para los próximos ciclos. La Confederación observó con asombro cómo la temida máquina de guerra braxiana se desmantelaba eficazmente. Los grupos de batalla se disolvieron. Las flotas de conquista regresaron. Los puestos de avanzada abrieron canales de comunicación con los mundos vecinos de la Confederación. Solicitaron intercambios culturales. Llegaron informes de braxianos creando música, pintando murales en los cascos de sus naves de guerra, estableciendo consejos democráticos para reemplazar su jerarquía militar. La revolución no estuvo exenta de violencia. Algunos braxianos se resistieron a los cambios, intentando purgar la influencia de las redes de empatía de sus sistemas, pero la marea era irreversible. En menos de una sola rotación planetaria, la mayor amenaza que la Confederación había enfrentado se había transformado en su nuevo aliado potencial. Todo había comenzado con lágrimas humanas. La formación Nueva Alianza del Gobierno de la Tierra Unida acepta la oferta de la Confederación de una clase de estatus con derechos de membresía completos. La embajadora Nora declaró la firma del acuerdo con un floreo. Los dignatarios reunidos, representantes de 217 especies de carenados espaciales, estallaron en aplausos. Ninguna civilización había avanzado jamás del primer contacto a una clase de estatus en menos de 20 ciclos. Los humanos lo habían hecho en uno. Un día histórico. Seketar murmuró a Pax mientras observaban desde su posición cerca de la entrada de la Cámara del Gran Consejo. Histórico, de hecho. Pax estuvo de acuerdo, aunque todavía tengo reservas sobre darles acceso a toda la tecnología de la Confederación. Son tan impredecibles que es precisamente por eso que los necesitamos. Siktar dijo que la Confederación ha estado estancada durante siglos. Pax, hemos priorizado la estabilidad y la lógica hasta el punto de la parálisis creativa. Los humanos aportan algo que nos ha faltado: inestabilidad emocional y fugas fisiológicas. El tono de Pax era seco, pero Sequea podía ver que estaba bromeando. Otro hábito que ambos habían adquirido de la pasión humana. Siktar corrigió la capacidad de preocuparse profundamente por las cosas más allá del interés propio. Ver posibilidades donde solo vemos riesgos. Como para ilustrar su punto, la embajadora Nora estaba llorando de nuevo al aceptar el mayor honor civil de la Confederación por su papel en la iniciativa de paz braxiana. Pero esta vez nadie en el horizonte limitado entró en pánico. Se estaban acostumbrando al llanto humano, incluso lo encontraban algo encantador, aunque pocos lo admitirían públicamente. ¿Tú sabes qué es lo más destacable? Sar reflexionó mientras observaban la ceremonia. Los humanos podrían haber usado la red de empatía como arma. Podrían haber llenado la mente colmena braxiana de dolor, miedo y angustia en lugar de todo el espectro emocional. Habría sido más eficiente, más seguro. ¿Por qué no lo hicieron? Pax preguntó. Porque entendían algo que nosotros no. Siktar sonrió, un gesto que también había adoptado de la cultura humana. Las emociones no son solo debilidades que se pueden gestionar o explotar, sino conexiones, puentes entre mentes. La ceremonia concluyó y los dignatarios comenzaron a reunirse. La embajadora Nora se separó de la multitud y se dirigió hacia ellos. Su rostro aún húmedo, pero radiante de genuina alegría. Capitán Saktar. Lo saludó cálidamente.
He oído que lo ha nombrado oficial de enlace con la Tierra. Felicidades. Gracias, embajador. Espero aprender más sobre su mundo. Espera probar la pizza, dijo con un guiño. Pero debo advertirle, la primera vez que vea un video triste sobre cachorros rescatados, podría experimentar una humedad inesperada alrededor de sus órganos visuales. Lo dudo mucho, dijo Sea con rigidez. Pax emitió un sonido sospechosamente parecido a un bufido. No esté tan seguro, capitán. Pillé al teniente Gray viendo videos de entretenimiento humano en la sala de descanso. El del pequeño animal peludo reuniéndose con su humano después de una larga separación. Su exoesqueleto ogotaba. La antena de Siktar se movió en estado de shock. Grex, nuestro oficial táctico. El mismísimo, la verdadera invasión comienza. Pax confirmó. Creo que inició un grupo de apreciación de la cultura humana entre la tripulación. También se reúnen semanalmente. Como él dice, practica la emoción. Nora rió. El sonido fue tan extraño y maravilloso como la primera vez que Sikar lo escuchó. ¿Lo ve, capitán? Ya está comenzando. Pero la verdadera invasión. Invasión. Se tensó automáticamente. No del tipo en el que está pensando. Sus ojos brillaron con picardía y algo más profundo. Los humanos tenemos un dicho. La risa es contagiosa, al igual que la mayoría de las emociones cuando te permites experimentarlas. Sequear miró alrededor de la gran cámara de consejo al poeta Laurado Braxiano recitando un soneto sobre la formación estelar. Él, a los generalmente estoicos delegados endarianos balanceándose al ritmo de los humanos. Música en su propio primer oficial tratando sin éxito de reprimir una sonrisa, se dio cuenta de que Nora tenía razón. Esto era solo el comienzo. Los humanos no solo habían ayudado a evitar una guerra, habían desencadenado una revolución cultural que transformaría la Confederación para siempre con sus ojos llorosos y apegos irracionales y capacidad ilimitada para sentir. Habían hecho lo que ninguna tecnología o estrategia militar podría lograr. Habían hecho sentir a la galaxia. Ya sabes, Siktar dijo. Pensativo, cuando te vimos llorar por primera vez, pensamos que significaba que el fin había comenzado. Nora ladeó la cabeza. Y teníamos razón, admitió, pero no de la forma en que temíamos. El fin de la lógica fría como principio rector de la Confederación. El fin de la supresión emocional como ideal cultural. El fin del aislamiento entre especies que durante demasiado tiempo habían visto sus diferencias como barreras en lugar de puentes. A medida que los humanos se extendieran por el espacio de la Confederación, también lo harían sus lágrimas, sus risas, su exasperante y magnífica capacidad de sentir todo tan profundamente. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El principio del fin, de hecho, había comenzado con lágrimas humanas y Siktar. Por su parte, no podía esperar a ver qué seguía, aunque sinceramente esperaba no empezar a filtrar información al respecto.